Continuando con la serie de videos de circuitos acoplados magnéticamente, vamos a hablar del cálculo de las inductancias de cada uno de los rebanados. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, en el video pasado veíamos cómo calcular los enlaces de flujo a partir de las permeanzas. Del cálculo de permeanza podemos calcular las inductancias directamente dado la permeanza y el número de vueltas de cada bobina. De esa manera podemos definir las distintas inductancias del circuito como se ven en las ecuaciones 8, 9 y 10, como es la inductancia de dispersión, la inductancia propia mutua del circuito y lo que es la inductancia propia, L sub K. Recordemos que en la mutua está tanto la inductancia del circuito magnético de acople entre una bobina K y el resto de las bobinas, mientras que en la inductancia propia de la bobina tenemos dos términos, dispersión más la propia del circuito magnético. Entonces, de las ecuaciones 8, 9 y 10 tenemos que el LK es la inductancia de dispersión, MK es la inductancia de magnetización y LK es la propia. La dispersión la podemos calcular como aparece en la ecuación 11 como la diferencia entre la propia y la mutua. Entonces, las inductancias mutuas de la bobina K con la J se definen en función de la permeanza y el número de vueltas tanto de la bobina K como de la bobina J, o en función del enlace y la corriente, como se muestra en la ecuación 2 y 13. Debemos recordar que el camino magnético entre K y J y J y K es el mismo, por tanto, las mutuas KJ y JK son iguales como lo expresa la ecuación 14. Entonces podemos expresar el enlace de flujo propio de la bobina como se representa en la ecuación número 15, como la inductancia propia de la bobina por la corriente más las mutuas KJ por la corriente J, la sumatoria en todas las bobinas excluyendo J igual K. Eso nos permite escribir de forma matricial los enlaces de flujo en función de las inductancias propias y mutuas de los distintos devanados y de las corrientes que en ellas circulan. Eso lo podemos ver en expresión 16 de manera desarrollada o en la expresión 17 en forma compacta. Un aspecto importante a considerar cuando hablamos de inductancias propias y mutuas es la correspondencia entre terminales. Entonces hablamos de terminales correspondientes, son aquellos que al aplicar tensión positiva producen flujo magnético en la misma dirección. Y podemos tener dos formas de conectar. Colineal, en el caso de que los puntos o los sentidos de devanado coincidan, y no colineal, en el caso que los puntos de bobina o los sentidos de embobinado no coincidan entre dos terminales correspondientes, entre dos bobinas. Eso va a implicar que el flujo mutuo sea igual o el flujo mutuo tenga signo contrario, en el caso de la no colinealidad o en el caso de la colinealidad, respectivamente. Vamos a hablar un poco de las ecuaciones de tensión. Ya lo habíamos visto en las series de videos anteriores, en donde las ecuaciones eléctricas de un ciclo convertidor o de un sistema electromecánico lo podemos definir a partir de las ecuaciones de inductancia. Entonces, la tensión instantánea aplicada a la bobina K para un sistema acoplado magnéticamente lo podemos ver en la ecuación 18. B sub K es igual a la resistencia de la bobina por la corriente más la derivada del enlace, siendo P el operador derivado. Si desarrollamos un poco y asumimos que el sistema es lineal de la forma que el enlace es L por I, podemos desarrollar la expresión 19, que ya la habíamos desarrollado anteriormente, donde teníamos términos de disipación, términos de transformación y términos de generación,
que dependían de la velocidad. En este caso, estamos escribiendo de forma compacta a través de utilizar el sistema matricial para representar las ecuaciones. ¿Qué son los coeficientes de acoplamiento y dispersión? Estos nos van a marcar cuán cerca es la mutua con respecto a la propia. Entonces, las inductancias mutuas ya las habíamos definido anteriormente, las recordamos en las expresiones 20 y 21, tanto la inductancia propia MKJ como JK, que ambas son iguales debido a que las dos permeanzas son idénticas. Si las multiplicamos, vamos a obtener la expresión 22, que es la inductancia mutua al cuadrado, como NK por NJ por phi JK por phi KJ sobre el cociente del producto de las dos corrientes, IK e IJ. Entonces, de la inductancia propia se puede deducir la expresión 23, NK sobre IK es igual a LK sobre phi sub KK, y NJ entre IJ es la inductancia J sobre el flujo JJ. Si sustituimos en la expresión 23 a la expresión 22, obtenemos la expresión 24, donde tenemos la mutua al cuadrado en función de las inductancias y de los flujos. El cociente de los flujos representa la fracción de flujo total propio de la bobina K que enlaza la bobina J. Por tanto, hablamos que estos coeficientes son constantes y se definen como el cociente entre los dos flujos. Ejemplo, el coeficiente K sub K como el flujo JK sobre el flujo propio de la bobina y el KJ como el flujo KJ sobre el propio de la bobina J. Los coeficientes KK y KJ se denominan factores de acoplamiento e indican la cantidad de flujo existente entre las dos bobinas. Hablamos que estos coeficientes son igual a 1 cuando el acoplamiento es perfecto, es decir, que el flujo KJ es igual al flujo de la bobina J. Mientras menor sea este coeficiente, peor es el acoplamiento entre las dos bobinas. Recordemos que dos bobinas a 90 grados, su acoplamiento es nulo, es decir, 0. Entonces, a medida que crece la separación entre las bobinas, se incrementa el valor del coeficiente de acoplamiento. El valor máximo teórico de acoplamiento es el perfecto y corresponde a la unidad. Reemplazando esta definición en la ecuación 25 en la 24, podemos expresar la inductancia mutua al cuadrado en función de las inductancias propias y de los coeficientes de acoplamiento, como lo vemos en la ecuación 26. La geometría de los factores de acoplamiento se les denomina coeficientes de acoplamiento entre la bobina J y K. K sub JK puede variar entre 0 y 1. Entonces, finalmente, otro coeficiente ampliamente utilizado es sigma JK o el coeficiente de dispersión, que queda definido por 1 menos el coeficiente de acoplamiento al cuadrado. Entonces se puede calcular la inductancia mutua en función de las propias y del coeficiente de acoplamiento, o simplemente calcular el coeficiente de dispersión en función de los valores de inductancia propia y mutua. Entonces, tanto el coeficiente de dispersión como el coeficiente de acoplamiento nos da una idea de cuánto es el flujo propio con respecto al flujo mutuo de las bobinas. Hemos visto hasta ahora cómo podemos calcular las inductancias, tanto propias y mutuas, en función de los coeficientes de acoplamiento y de los flujos o enlaces propios y mutuos de las distintas bobinas en un circuito magnético acoplado. Los invito a ver ahora un ejemplo de aplicación de esta teoría en el transformador.
Gracias por su atención.